Pasó la fecha 14, nueva jornada de acción para los equipos rosarinos en este torneo clausura, con la tendencia que venimos comentando en las últimas fechas, con la tabla anual siendo el infierno para unos y el cielo para otros, porque a medida que nos acercamos al final de este año, Central cada vez está más arriba. De hecho, más arriba no puede ir, es el 1 de la tabla anual del 2025, y Newell cada vez se cae por el precipicio de la tabla anual y está más cerca de la zona roja, más cerca de los puestos que te llevan al descenso. Por eso, analizar, comentar, reflexionar, analizar los ecos de lo que fue una nueva fecha con el triunfo de Central en Alta Córdoba en simultáneo a la derrota de Newell's en el Coloso frente a Unión, con el primer partido de este mini ciclo de Lucas Bernardi como técnico, en un Newell's que arde, que implosiona fecha a fecha y que cada vez ve más negro su destino, y un Central que es radicalmente lo opuesto, que aseguró el 1 de la tabla anual, que es puntero ahora de su zona en Soledad, porque hasta incluso pudo sacarle una luz de ventaja a Riestra, y porque ya tiene y sabe que jugará por títulos el año que viene. Empezamos. Y arrancamos una vez más hablando de Central, que ganó, que fue 3-1 su triunfo frente al Instituto de Córdoba en Alta Córdoba. Y Central que de alguna manera se recibe de equipazo en este año, asegurando el número 1. Había clasificado ya a la Copa Libertadores la semana pasada, ya no puede ser alcanzado en la tabla anual a 2 fechas del cierre. Bueno, va a jugar el año que viene por un título, una final. Todavía no sabemos el rival, pero bueno, será frente al campeón del Trofeo de Campeones, a un partido por una estrella. Y bueno, es puntero de la zona, de su zona, de la zona B, y además, de alguna manera, ha demostrado en este partido, en un partido que tal vez desde el juego no dice tanto, porque no es que haya hecho cosas diferentes, tampoco es que haya lucido, me parece que fue un partido bastante más gris que los anteriores que le veníamos viendo a Central, pero logró eso que logran muchos equipos cuando ya llegan a un punto de confianza, de resultados, de oficio, que es ganar incluso en los días en los que no hace tan bien las cosas. Un Central que no jugó bien en el primer tiempo, que por momentos fue dominado, que incluso el Instituto le generó situaciones de gol, comenzó ganando en la gloria, pero Central incluso pudo empatar rápido, a lo que viene siendo una de las virtudes de Central en este campeonato, ¿no? Reaccionar a los golpes. Es el equipo que ha estado muy poco tiempo en desventaja en este campeonato, un rato contra River y unos minutos contra Instituto, un equipo que sabe gestionar la ventaja y defenderla, pero sobre todo que está a poco tiempo con la desventaja, y que suele, porque ya lo ha hecho y lo ha demostrado, que reacciona rápido ante los golpes del rival, demostrando que hoy Central está en una sintonía diferente a la del resto de los equipos de fútbol argentino. Por eso está donde tiene que estar, y el juego así lo marca, ¿no? Puntero, siendo ya confirmado el mejor equipo desde lo numérico del año, siendo muy regular de principio a fin, incluso con algún pequeño bache de rendimiento en el arranque de este torneo, que bueno, se disipa por completo con la 6ª victoria consecutiva, si no recuerdo mal, de Central, en una seguidilla de muy buenos resultados, y que bueno, lo han depositado al canalla bien alto en todas las tablas, en otro partido sobresaliente de Ángel Di María, tal vez sin tanta participación en el transcurrir del juego, pero sí apareciendo en las jugadas que determinaron el partido, con asistencia, con participación en la jugada del primer gol, y sobre todo con la ejecución del penal, naturalmente, para el 2-1, que bueno, fue el gol que de alguna manera inclina la balanza para el lado de Central, en un partido que bueno, estaba empatado, que si bien ya Central había mejorado un poco, a partir de esa jugada, Central otra vez se le acomodó el partido para poder después pasarlo a ganar, confirmar el triunfo, y hasta incluso bueno, poder haberlo aumentado, y luego el VAR y la anulación del gol de Alejo Belli de cabeza
para ya pasar de ganar a golear. Pero bueno, ya tal vez Central, si se trae alguna duda, si podemos hablar de duda, no sé si llega a ser mala noticia, porque por lo que han sido las informaciones de la última hora, van a ser 2 bajas mucho más leves de lo que a lo mejor parecía en el momento. Las bajas de Comar y Ibarra, hablo. Un Franco Ibarra que bueno, no va a estar en estos 2 partidos, hasta por una cuestión natural, y bueno, seguramente pueda llegar para el duelo de octavos. Ante una mala noticia en el partido, que fue la salida de Ibarra, una buena o una no tan mala en el mediano plazo, ¿no? que me parece lo que le importa a Central. Le van a quedar 2 partidos a Central, San Lorenzo e Independiente, en los que prácticamente ya no va a mirar la tabla anual, porque desde ese punto es inmejorable para Central. No tiene rivales por encima, no tiene rivales por debajo que lo puedan alcanzar, y sí, imagino yo, pensando en la tabla del torneo, la de la zona B, tratando Central de ser el primero de su zona, como lo fue en el torneo de apertura, lo que le garantizó jugar todos los partidos de local hasta la final. No lo pudo hacer en la apertura porque bueno, perdió un cuarto de final de local frente a Huracán, pero tenía esa ventaja, y todo indica que bueno, salvo un traspié o malos partidos de Central en estos 2 partidos, que también lo va a hacer, porque bueno, le ha sacado con la derrota de Riestra y el triunfo justamente de San Lorenzo horas antes, le dio una ventaja de 3 sobre 6 que quedan en juego sobre el equipo Malevo. Incluso Central siendo segundo también tendría prácticamente asegurada la ventaja, ¿no? de la localía hasta la final, que bueno, como todos sabemos será en terreno neutral. Pero bueno, son todos matices de un equipo que en el último mes y medio ha entrado en una dinámica realmente positiva y ha tomado vuelo realmente el equipo de Holland, que había arrancado muy bien el año, y que después de todo lo que fue, creo yo, el final del torneo de apertura, con bueno, esa derrota con Huracán, que bueno, significó un baldazo de agua fría para el equipo de Holland, que hasta allí ven invicto de local, convenciendo desde el juego, compitiendo muy bien, siendo un equipo muy difícil de vencer. Tuvo una meseta en la mitad de año Central, eliminación frente a Unión por Copa Argentina, algunos partidos malos al principio del clausura, con empates de local, perdiendo puntos ante rivales que hoy están incluso peleando por la permanencia, Godoy Cruz, San Martín de San Juan, y bueno, lo cierto es que una vez que Holland encontró que pudo ajustar allí y volvió a darle labores a Malcorra, o mejor dicho, encontrar una posición más que una labor. Sí pudo encontrar Di María su lugar, Vélez se destapó con goles, y ahí empezó Central a tener este funcionamiento que le vemos hoy, y que es un equipo que ya no se le puede acusar de la falta de gol, que tal vez incluso en los mejores momentos de este año, durante muchos momentos del año, se le valoraban otras cosas a Central. Se le valoraba la presión, se le valoraba el no recibir goles, lo fuerte que era en pelota parada, pero era un equipo que le costaba marcar goles. De hecho, el regreso de Vélez era tan necesario para Central para poder paliar esto. Y bueno, ahora no solamente Vélez es uno de los goleadores de Central, sino que naturalmente gana un montón de poderío ofensivo con la sola presencia de Di María, no solamente aportando de los goles, es el goleador del campeonato, sino también aportando con pase-gol, con asistencias y con todo el caudal de juego que un futbolista de la talla y de la categoría de Di María le puede dar a Central. Y acá creo que me parece que es donde más mérito tiene el laburo de Holland, porque bueno, lo hemos dicho, Holland no es un técnico de alto perfil, al menos en este año, ¿no? No se habla tanto del central de Holland, se habla del central de Di María, y está bien que así sea, porque Di María es el dueño y la cara de Central, y Holland me parece que ha entendido que tenía que ponerse en ese lugar, que tenía que estar, que tenía que tal vez tener una simbología menor desde el aporte a lo táctico, pero sí desde
conocimiento y la relación con sus jugadores y de que sus mejores jugadores pudieran relacionarse mejor. Parte de lo que hoy se le destaca a Central y parte de la diferencia que muestra Central respecto a sus rivales. Pongamos el ejemplo de Boca y River, porque creo que han sido los rivales con los que Central se ha medido todo el año en esto de la tabla anual. Yo creo que la tabla anual nos permite analizar a los equipos en el transcurrir del año y en esto de la regularidad, de qué equipo es mejor que otro. Bueno, después los mata-mata definen los campeonatos, definen los títulos y todo se distorsiona un poco. Central hizo una gran fase regular en la apertura, se mancó en los playoffs y el campeón fue Platense, pero yo no creo que haya argumentos para decir que Platense ha sido el mejor equipo del año. Entonces la tabla anual sirve justamente, así como después vamos a hablar en negativo los equipos que están ahí abajo en la tabla anual, y por qué pelear y sufrir hasta el final en la tabla anual tiene correlatividad con todo lo que vimos en el año. Bueno, para Central en positivo trae esto, ¿no? Que bueno, Central, creo yo, le ha ganado el campeonato de la evolución, y hablo de una cuestión grupal, una cuestión de equipo. Central comenzó siendo un equipo con una idea definida, comenzó incluso jugando muy bien al principio de año, y incluso en los momentos en los que empezaba Central a sufrir más los partidos, a no ser tan dominante, a que los rivales incluso lo leyeran y lo pudieran dominar y le pudieran sacar puntos y ganarle partidos y eliminarlo, como fue Huracán, como fue Unión. En ese momento, y que incluso sabiendo que Central todavía tenía que ajustar piezas, porque había llegado Di María, porque había llegado Alejo Vélez, porque ya había futbolistas que no estaban, porque había otros que tenían que reconvertirse para que Vélez y Di María pudieran coexistir con el resto, con la base. Incluso en ese momento Central encontró y engranó rápido, supo mutar, supo esto, ¿no? Evolucionar como equipo, y hacia fin de año, hacia este momento del campeonato, vemos un Central jugando mejor que nunca, sumando más que nunca, porque bueno, 6 triunfos consecutivos, y sobre todo sacándole esta luz de ventaja a River y a Boca, que son equipos que han sido irregulares, que tal vez han tenido un momento muy bueno de puntuar. River tal vez antes del Mundial de Clubes, y a partir de ese triunfo ante Boca, con esa sinergia con Mastantuono, con lo que le daban el aporte de los campeones del mundo. Boca, que arrancó muy bien con Gago, que tuvo una gran racha en cuanto a los puntos. Después una racha en la que perdió mucho terreno entre la llegada de Russo, el interinato de Ron, y bueno, este momento ahora de Boca. Pero lo cierto es que River y Boca han tenido momentos en los que han pagado esa irregularidad en el juego con puntos en la tabla, y Central surfió muy bien ese momento que fue a mitad de año, que también es importante porque bueno, fue justo a mitad, digamos, Central se cayó al final de la apertura y no arrancó bien en la clausura en cuanto al juego, y ahora yendo Central de menos a más en este torneo, que es un poco lo que el torneo pide, porque bueno, está estipulado, sí, deberá dar más Central en el playoff, en el mata-mata, porque bueno, lógicamente allí todo se va a igualar mucho, y el torneo pasado ha sido muestra de esto para todos los equipos, pero da la sensación, y ya un poco lo dijo Di María en la nota post partido el otro día, hablando de esto, ¿no? De que bueno, el año pasado tal vez Central había estado muy cerca, había hecho todo bien hasta la parte de los playoffs, y allí le había faltado sacar ese plus que bueno, naturalmente sacan los equipos campeones. Central se ha recibido de equipazo, es un gran equipo este de Central. Bueno, deberá consagrar para pasar de ser un gran equipo a ser un equipo campeón, y bueno, a eso va, y para eso debe prepararse, y por eso creo yo que los próximos partidos van a ser un banco de pruebas. Yo no creo que Rejona repita tantos nombres, va a tratar de cuidar lo máximo posible, de gestionar cargas, gestionar la cuestión de las tarjetas, y bueno, que Central vuelva a reclutarse y a juramentarse para lo que ya va a ser el partido de octavo de final, dentro ya de algunas 3 semanas más o menos, en este momento, que es realmente muy grato para Central, porque bueno, logró salir un poco de esa nebulosa en la que había estado la primera fecha del campeonato, que
Era una cuestión de tiempo tal vez. Pero bueno, a veces el fútbol es despiadado en el sentido de que mucho tiempo y los márgenes son muy acotados. Bueno, mucha hay que darle mucho de mérito en esto a Haaland, porque bueno, más allá de que los que ejecutan son los futbolistas, y Central creo que hoy tiene varios puestos a los mejores para ejecutar, creo que Haaland ha visto algo, no vio el corto plazo, sino que pudo ver muchas veces lo que está más atrás de todo ese primer análisis, de todo eso que uno puede pensar, y bueno, demostrado más que nadie, más que nunca, porque Central manda en la tabla anual, y bueno, ya puede pensar en parar la pelota, en recuperar jugadores, recuperar fuerza, recuperar foco, apuntar todo a los playoffs, demostrar todo esto que venimos contando en 4 partidos hacia el campeonato, incluso sabiendo que eso no va a terminar ahí, que el año que viene ya lo va a tener a Central con la posibilidad de jugar directamente por un título, una final, y bueno, la Copa Libertadores, que bueno, para eso también seguramente irán muchos de los recursos económicos y deportivos que tal vez Central en este mercado de pases, por todo lo que significaba el efecto de Di María, la llegada también de Vélez, no hizo. Yo creo que hubo muchos esfuerzos económicos que Central decidió no hacer a mitad de año para ponerlo todo junto el año que viene, que va a ser una temporada en la que Central va a necesitar un plantel desde ya más largo en cuanto a extensión, a nombres y de mayor calidad, ¿no? Para dar un salto si es que quiere competir, porque bueno, ya hemos visto que jugar contra los equipos brasileños en la Copa Libertadores hay que llenar mucho más casilleros de los que normalmente la exigencia del fútbol argentino te pide. Así que bueno, eso será seguramente una cuestión de 2026, pero bueno, la realidad es que en Central el 2025 pinta bien, pero el 2026 pinta mejor. Pero bueno, veremos en qué termina esto para Central la próxima fecha frente a San Lorenzo en el Gigante. Toca ahora hablar de Newell's, que volvió a perder frente a Unión después de 2 semanas en las que creo hubo una fuerte intención por parte de todo el arco leproso de Newell's, desde adentro hacia afuera y también desde afuera hacia adentro, entiendo yo, de que estos 15 días, entre lo que fue la derrota frente a Argentinos, la salida de Fabiani y este partido con Unión, que bueno, que Newell's se resetee, ¿no? que cambie un poco el mensaje, que cambien algunas caras y lograr con todo ese efecto de descompresión que Newell's muestre algo distinto frente a Unión en un partido que era fundamental para que Newell's sume, se aleje de la zona del descenso y empiece a mitigar ciertos fantasmas. Spoiler, no. Newell's cayó frente a Unión, está más cerca que nunca del descenso por tabla anual, ya es una posibilidad certera, dejó de ser una posibilidad hipotética, y bueno, no puede parar Newell's su caída libre, y la sensación es que hay muchos equipos que vienen de abajo que llegan mejor pisados a estas 2 fechas que quedan, a todo o nada, Newell's jugándose no solo cuestiones deportivas que tienen que ver con este año y con el que viene, sino también ya una cuestión de años en primera, una cuestión hasta incluso de estatus en el fútbol argentino, ¿no? Que es justamente lo que más da estatus en el fútbol argentino a lo largo de la historia, más allá de los títulos, es lógicamente también la permanencia en primera. Newell's se ha caracterizado por ser uno de los habitués durante mucho tiempo, es una de las rachas más largas, y por acciones u omisiones está a 3 puntos y 2 partidos de perderlo todo. Entonces, claramente el análisis será muy distinto de lo que venimos hablando, si bien hay muchas cosas en las que yo he ido enumerando. Creo que si uno hace un raconto de lo que han sido estos últimos años de Newell's, creo que los méritos para llegar a esta situación están de manifiesto, pero no es lo mismo ver venir, ¿no? al problema, que simplemente barajarlo como una posibilidad, ¿no? Bueno, Newell's creo que está viendo venir cada vez más grande por el retrovisor a ese descenso por tabla anual, sobre todo a la mejoría de los equipos que han estado abajo, porque me parece que Aldo Civi y San Martín de San Juan son equipos con mucha más confianza y mucho más argumentos futbolísticos que los que tenían hace un mes,
Y Newell's no, y Newell's todo lo contrario. Newell's se ha caído desde aquel partido de Copa Argentina frente al Belgrano, que ya marcaba un montón de bisagras para un lado o para el otro. Da la sensación de que perdió tiempo Newell's, perdió tiempo Fabiani no cambiando lo que tenía que cambiar y apostando por algo que ya a las claras se demostró que ya no calaba en el plantel, ni el mensaje, ni la cuestión de táctica. Y Bernardi buscó cosas distintas. Fue un equipo distinto frente a Unión. Es cierto que el resultado fue lo único que no cambió. Porque Newell's volvió a perder y se ha acostumbrado a hacerlo bajo cualquier circunstancia. Entonces hay cuestiones que en el fútbol tienen mucho más que ver con las sensaciones que con el juego o con lo estadístico. Entonces me parece que es fundamental encarar este análisis de lo que le está pasando a Newell's desde ahí y desde la película, ¿no? Si uno mira la película, después es mucho más fácil entender esta foto. Hoy la foto muestra a Newell's a 3 puntos de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los dos que han batallado y han tratado de salir del fondo del mar durante todo el año, y que hoy lo ven más posible que nunca, porque hay equipos que no han podido salir, otros que han bajado y están bajando al barro a jugar con ellos. Y hoy me parece que en Mar del Plata y en San Juan, no digo que haya positivismo, positividad mejor dicho se dice, sino que creo que entiende que están en la pelea y que no es algo que haya que sentenciarlo rápido. Y en Newell's, como en otros clubes, Godoy Cruz tal vez, no tanto. Todavía, ahora que estoy grabando este video, hay algunos partidos que se están jugando, pero lo cierto es que no cambia el análisis, porque ha sido una fecha en la que la tendencia fue que Newell's no ganó, no sumó, y que los rivales, algunos por arriba, otros por debajo, algo han sumado. Entonces todo se ha comprimido y Newell's cada vez está más cerca de esa zona en la que, decíamos, necesita al día de hoy triunfos para escaparle. Por el margen que tiene el campeonato, todavía tiene chances, todavía tiene bolas para poner en juego, todavía no tiene match point ni a favor ni en contra. Lo cierto es que cada fecha que pasa y cada partido que pasa, pareciera que Newell's cada vez pierde menos margen y sus rivales justamente ganan mayor esperanza. Entonces desde ahí hay que analizar, más allá de que ahora vamos a hablar un poco del juego, de lo que yo vi. Me parece que Bernardi intentó un poco esto, ¿no? Que sea un equipo distinto, que genere otra cosa de lo que venía mostrando el equipo de Fabiani. Si uno compara los últimos partidos del ciclo de Fabiani a este que vimos con Unión, la mejoría es notoria, no en el resultado, lógicamente, sí en el juego. O sea, Newell's terminó siendo un equipo entregado frente a Argentinos Juniors, frente a Boca, en tramos de partido frente a Tigre, y bueno, lo que hemos visto ha sido distinto. El problema que Newell's pierde hasta cuando no lo merece. Entonces, cuando también un equipo entra en esa sintonía, es muy difícil el golpe de efecto, ¿no? Porque justamente si había un partido para que Newell's diera el golpe de efecto, era este que pasó frente a Unión, que de todas maneras hay que hablar, porque bueno, Unión también es un rival que juega, que lo hace bien, que ha demostrado oficio, pero que no ha hecho el partido perfecto, y tampoco ha sido todo lo bueno del partido. El Tatengue fue un partido en el que hay que analizar claramente el juego y a partir de allí contextualizarlo. Yo no soy partícipe de hacer un análisis a partir del resultado solamente, más allá de que lo que venimos hablando, los resultados mandan, y hoy Newell's no tiene más excusas. No hay derrota o empate que puedan mitigar un poco el análisis. Newell's terminó esta fecha, va a terminar esta fecha más cerca del descenso que en la fecha anterior, y en la anterior decíamos lo mismo. Entonces hay una caída libre, hay una sangría que Newell's no puede parar, y bueno, más allá de que tenemos que hablar del juego, es imposible escindirnos de esa situación que es real y que se está dando en este momento. Volviendo al juego, un partido creo yo que fue parejo en el primer tiempo, que incluso no teníamos mucha acción en las áreas. Yo creo que Newell's buscaba
se notaba un equipo en el arranque que iba jugada tras jugada, que no apuraba tampoco las jugadas, no apuraba los ataques y tampoco dejaba mucho jugar a Unión, intentaba cortar con falta. Por momentos incluso no le daba mucho ritmo al juego Newell's, sabiendo justamente que a lo mejor en el partido largo y que podía tener alguna chance, o incluso sabiendo que ante un equipo que en el juego contra juego podía ser mejor, bueno, lo mejor para Newell's era que el partido se juegue lo menos posible y tratar de sacarle el ritmo, que nunca entre ritmo el equipo de Madelón. Bueno, lo cierto es que en cuanto a Agustín Colazo, a los 24 minutos marca ese gol de cabeza, una jugada que Lautaro de Blanco tira al centro, se escapa muy bien de Alejo Montero, que queda a contrapierna, muy buen movimiento de Blanco, una jugada que Unión había ganado en mitad de cancha, un duelo aéreo, y a partir de esa pelota dividida, Unión arranca el ataque, y un centro de Blanco que a mí me pareció muy bueno en cancha. Después, si uno ve la jugada, es un centro que no sé si tenía la altura que necesitaba ese centro para ser conectado. Sin embargo, la repentización de Agustín Colazo es excelente, porque no solamente se anticipa a Cuesta, sino que le da la dirección que el cabezazo necesitaba, con esa fuerza que tenía el centro de Del Blanco, para que la pelota se le meta por un ángulo a Espínola, que es cierto, se le puede achacar algún punto en cuanto a cómo se paró y en cuanto a la volada. Lo cierto es que era muy difícil sacar un cabezazo de esa magnitud desde la posición en la que cabeceó Colazo a ese lugar. Entonces tiene mucho mérito el cabezazo de Colazo, más que de mérito de la defensa de Newell's. Sí, es cierto que es otro gol al que Newell's le hacen cabeceando en el área, y no es la primera vez que Newell's recibe un gol en el área de cabeza ante una defensa de... Bueno, uno entiende que si uno pone un central de más, justamente es para, en ese tipo de cuestiones, tener mayor cobertura. Bueno, no la tuvo en esta jugada y termina siendo el principio del fin para Newell's en el partido. Que hay que decir que Newell's, después de ese impacto, termina siendo mejor. O sea, Newell's termina dominando en el segundo tiempo un poco, porque siempre el equipo que va ganando se repliega un poco y le tira responsabilidad al rival. Y lo cierto es que en este partido Newell's ya tenía la responsabilidad con el 0-0 de ir a buscar el triunfo. Y bueno, y Unión tuvo oficio, pero también es cierto que los cambios de Madelón son cambios de un técnico no que está cuidando y simplemente haciendo puesto por puesto, sino de cambios para arreglar, para ajustar. El ingreso de Paz, el ingreso de Manuel Álvarez para hacer doble 4, después línea de 5, como lo dijo Madelón, pero cambios que acusan que Newell's le encontró la manera de atacar al equipo de Madelón, pero no le alcanzó. Volvió a estar errático, volvió a fallar en el último metro, y tampoco, por eso hay que analizar tanto y tan detenidamente a veces el partido. Si uno mira el partido porque hay que hablar también de lo que intentó Bernardi. Vimos a Newell's en un 3-5-2, con Salcedo, Cuesta, Sosa, con Russo y con Montero haciendo toda la banda, y que ese hacer toda la banda permitía en la mitad de la cancha tener a Guch por adentro para poder enganchar y juntarse con Acuña, el Martín Fernández como 5, como eje en la mitad de la cancha, y los dos delanteros Herrera y Charly González. Y Newell's, cuando replegaba, era un 5-3-2 con Herrera y González descolgados. Newell's se defendía con ese bloque de 8, los 5 defensores más los 3 del medio, y quedaban descolgados Herrera y Charly González, con la intención de que Newell's recuperara, jugara siempre directo para Herrera y para González, que le ganaron más de lo que perdieron a sus marcadores en cuanto a esa jugada de duelos, esas jugadas de ganar de arriba. Charly González ganó muchísimas pelotas, bajó muchísimas pelotas, y Herrera fue importante imponiéndose ante sus marcadores. El tema es que, claro, lo que venía después eran jugadas en su mayoría sucias, jugadas en las que o había un pase inexacto, o había un pase que no existía, o una recepción que faltaba, o una diagonal que no había. Y bueno, creo que a Newell's le costó sobre todo eso, ¿no? Cómo
integrar a los laterales y poder tener los dos delanteros en el área, los laterales que ataquen al unísono y un jugador que llegue de segunda línea. Le costó mucho a Newell's atacar con mucha gente, pero lo hizo, y sobre todo en el segundo tiempo lo terminó haciendo. Tagliamonte terminó siendo figura, y bueno, Unión, que demostró en algunas jugadas del primer tiempo ser un equipo interesante a la hora de las transiciones, ¿no? de recuperar y atacar. Newell's hubo algunas jugadas que volvió a mostrar eso que mostraba en los partidos con Fabiani, ¿no? De perder la pelota, que el equipo quede abierto, estirado y sufrir mucho la transición, la jugada que viene luego de esa pérdida. Pero después prácticamente tenemos un segundo tiempo en el que Unión no pudo traducir esas pérdidas, ya no pudo recuperar tanto la pelota. Newell's la perdió menos también y atacarlo. Lo cierto es que bueno, otra vez no le alcanza, y esto termina un poco marcando también para lo que da el equipo. Por eso digo que muchas veces en el fútbol se dice que hay victorias hay derrotas que acercan mucho más a la victoria que incluso un triunfo. Pero en este caso, en esta situación particular de Newell's, no hay peor sensación que perder sabiendo que primero que no merecía, porque Newell's no mereció perder. Pero bueno, es un poco la muestra del momento en el que está Newell's, que hace un partido más o menos lógico, con los intérpretes más o menos adecuados, porque tampoco es que Bernardi podía haber plantado un equipo diferente al que plantó. De hecho, y esto me olvidé de mencionarlo, Unión marca en el primer tiempo y Bernardi hace algo que hace mucho habitualmente en la reserva, un posicionamiento que ha tenido mucho su reserva, desde 4-4-2 con la línea de 4, con uno de los volantes siendo mucho más profundo, mucho más extremo, y otro jugando mucho más por adentro. Bueno, pasó a 4-4-2 a jugar Newell's. Sosa fue lateral izquierdo, Montero quedó como lateral derecho, los centrales, Zaguero y Salcedo y Cuesta, Fernández y Acuña en la mitad de la cancha, Russo siendo ese extremo largo, Guch siendo un jugador mucho más de derecha hacia el centro, cerrándose para que pase Montero, y los dos delanteros. Ese esquema de Newell's fue tal vez un poco mejor, sobre todo se notó más en el segundo tiempo. Lo cierto es que nunca pudo encontrar, por ejemplo, en Jerónimo Russo, un futbolista que sea punzante, que sea realmente peligroso. Tuvo una muy clara que terminó tapando Tagliamonte en el segundo tiempo, generó situaciones Newell's, tuvo remates, tuvo cabezazos, pero no pudo. Y creo que en un partido en el que Newell's hizo el gasto, no haber podido ni siquiera sumar un punto, que bueno, tampoco le iba a cambiar mucho, porque hoy seguiría a 4 puntos y complicado. Pero bueno, en este contexto ningún punto se puede despreciar, se puede dejar pasar, y Newell's no suma en una fecha en la que luego todos sus rivales lo han hecho. Por eso es tan duro el palo de Newell's frente a Unión. Y si bien una cosa no quita la otra, creo que se vio algo diferente. Se vio sobre todo un equipo que prácticamente no había generado jugadas en los partidos anteriores y generó mucho frente a Unión, y no le generaron tanto, que eso también es un dato. Pero bueno, al fin y al cabo volvió a sangrar por la herida Newell's, y es por eso que está tan complicado el equipo de Bernardi. De esta manera, jugando como lo hizo Newell's frente a Unión, obviamente corrigiendo estas desatenciones que hemos dicho y siendo más eficaz cuando le toque, debería poder competirle a un Huracán que bueno, es un equipo que está en un momento de irregularidad, pero que es un equipo que el año pasado fue finalista de este torneo, del torneo Apertura en realidad, que es un equipo que tiene mejores futbolistas que Newell's, y que es un equipo que al jugar de local tiene las de ganar, y seguramente, porque además también se está jugando sus cosas, lo va a ir a buscar a Newell's, y tendrá el equipo de Bernardi que hacer un partido perfecto, porque está demostrado que Newell's hizo un partido bastante correcto, y no le alcanzó ni siquiera para sumar un empate. Entonces evidentemente el Newell's ha ido más allá de sus límites en este último partido y no le ha alcanzado, y está en una situación en la que necesita puntos urgente. Así que bueno, tiene realmente una final, un partido que vale
mucho más de, diría tal vez el partido más importante de los últimos 4 años de Newell's, que no va a definir ningún título, no va a definir ningún ingreso a ninguna copa, simplemente mantener esta racha de más de 60 años en primera. Y Newell's ha llegado a esa situación claramente por la película y no por esta foto que ha sido este partido, que es la última foto que uno siempre analiza, sino tiene que ver, uno tiene que analizar siempre de dónde viene Newell's. Por eso hay que matizar. No ha logrado Newell's encontrar ese resultado en este partido de Bernardi. Creo que sí ha hecho algunos méritos para al menos que no sea tan malo el partido. Y claro, ha cosechado un resultado que lo condiciona más de lo que ya estaba. Entonces, claramente, la situación de Newell's es muy complicada, muy delicada. Y bueno, decíamos, chances de descender. Si hace algunas fechas eran remotas, bueno, ahora son concretas. Sobre todo porque acá hay una cuestión que tiene que ver, y bueno, se habla mucho cuando se habla de la tabla anual, no habla mucho de fútbol, y incluso la conversación va más allá del descenso, ¿no? Va entradas a copas, entradas a playoff, todo lo que se mezcla, números, estadística y fútbol. Muchas veces la gente suele evitar, incluso nos olvidamos que la matemática no es sensitiva. Newell's, si apela a la matemática es muy benévola con Newell's. Necesita 3 puntos para prácticamente asegurarse su lugar en primera, y hasta incluso el próximo sábado frente a Huracán puede empatar, que sería sumar un punto, y hasta incluso podrías quedar salvado. Es decir, desde la matemática, incluso la situación es mucho más benévola para con Newell's que lo que uno mira en el juego. El tema es que la matemática no es sensitiva, y si uno mira la película y analiza de dónde viene Newell's, hacia dónde está yendo Newell's y de dónde vienen sus rivales directos, Aldo Civi y San Martín de San Juan hace algunas fechas, 4 o 5, estaban a 10 puntos de Newell's, hoy están a 3. Entonces, con el agregado de que Aldo Civi y San Martín de San Juan son dos equipos que han ascendido esta temporada, el año pasado, pero bueno, este año han vuelto a primera, y desde el día 1 están en esta lucha, y hubo un momento incluso que a mitad de año que ya sabían, como no había sido bueno el primer torneo, que iban a pelear hasta el final. Y bueno, vienen peleando todo el año. Newell's, si bien, y hay que analizar, porque bueno, Newell's hasta la llegada de Fabiani es un equipo que había perdido 6, que había jugado 6 partidos, había perdido 5 después del partido con Central, el clásico de Seba Soso. Y en los últimos partidos, Newell's tiene Belgrano, Boca, Argentinos Juniors, Unión. Son 6 partidos. Perdió 4 de los últimos 6 y empató 2. Prácticamente, salvo ese gran tramo de Newell's con Fabián en la apertura, es un equipo que ya nació siendo un equipo de techo bajo. Y bueno, salvo algunas buenas, creo yo, buenos momentos de fútbol que le dio Fabiani a Newell's en este tramo del año, mejor dicho, en la apertura, ha tenido Newell's tal vez una mejor temporada de la que está teniendo, que podría ser catastrófica. Pero bueno, de dónde viene Newell's también explica mucho hacia dónde va y hacia dónde parece estar yendo. Por eso yo digo que Newell's depende de sí mismo matemáticamente, pero no futbolísticamente, porque yo creo que el techo de Newell's desde lo futbolístico ya está puesto. Dudo mucho, y justamente es una duda, porque bueno, el fútbol también tiene eso de que el fútbol no es lógico, y podemos estar hablando la semana que viene de que Newell's hizo el mejor partido del año, le ganó Huracán bien y está salvado, y siempre uno va a quedar en evidencia ante lo que uno dice, pero la tabla anual no habla solo por estos 6-7 partidos que Newell's no gana, sino que te viene mostrando los puntos a lo largo del año. Y bueno, el equipo que ha armado Newell's para este 2025 es un equipo malo, es un equipo, un plantel mal armado, con muchas deficiencias, con mucha falta de jerarquía en muchas líneas, y que además tiene algunas bajas que son sustanciales, y que incluso es un plantel que se ha debilitado aún más, porque bueno, ha perdido jugadores clave. Newell's, y lo hemos dicho muchas veces, a mitad de año
que lo ha sentido, que han dinamitado el ciclo de Fabiani, más allá de las responsabilidades que tiene el ahora ex técnico de Newell's, pero es un Newell's que ha ido de menos a muy menos, a mucho menos en el año, y es totalmente lógico que esté en el lugar en el que está. Pero bueno, si uno mira la matemática, todavía Newell's tiene la posibilidad, tiene dos posibilidades de sumar y de sentenciar una discusión, no para saldar discusiones, porque Newell's tiene muchas cosas que discutir de cara al futuro y a lo que va a necesitar, pero es imposible ahora pensar en un futuro de Newell's sin analizar esta tabla, ¿no? Que es la tabla anual, que lo tiene Newell's a 3 puntos del descenso. Y además, lo que decíamos, sensaciones a favor y en contra. Todas estas sensaciones negativas, porque no hay nada más negativo a veces que perder cuando hiciste todo lo que estaba a tu alcance para al menos empatar. Es un golpe duro para Newell's haber perdido frente a Unión de la manera en la que perdió, porque si incluso Newell's hubiese sido superado con más categoría por Unión, hablaríamos de un claramente mucho peor de lo que pudo hacer Bernardi en estos 15 días, pero también diríamos que todavía hay un golpe de efecto posible. ¿Es mejorable lo que hizo Newell's frente a Unión? Sí, desde el resultado. Desde el juego, yo no sé cuánto más Newell's tiene de lo que mostró en el Coloso. Por eso es muy complicada la situación para la Lepra, que bueno, futbolísticamente depende del resto, creo yo. Porque si Aldosivi y San Juan sigue mejorando, bueno, prácticamente lo van a condenar. En cambio, si Aldosivi, San Martín y San Juan acusan cierta tensión, bueno, tienen que jugar entre ellos en la última fecha, y parte de todo esto que hablamos tiene sentido por eso. Pero si no sacan los resultados positivos para ellos, bueno, Aldosivi y San Juan tampoco tienen margen de error. Entonces eso hace que si hay equipos que no tienen margen de error, hay otros que sí. Entonces bueno, solo por eso está vivo todo este debate y toda esta gran especulación. Lo cierto es que tal vez el próximo blog podamos hablar de algo mucho peor, casi crítico, irreversible, o que podamos hablar de un alivio o de un desahogo para Newell's. Lo cierto es que el 2025 de Newell's pinta mal, como lo veníamos comentando a lo largo del año, pero ahora pinta peor de lo que parecía tal vez hace 1 o 2 meses. Y todo esto se explica claramente analizando de dónde viene Newell's, hacia dónde estaba yendo, y bueno, ahora sí, a merced de lo que hagan o no sus rivales, porque bueno, también sus rivales se juegan todo. Creo que Gimnasia encontró el caso de Gimnasia ayer frente a River, ganando después de 20 años en el Monumental. A mí no me parece que Newell's haya tenido una actuación muy distinta a la de Gimnasia en cuanto a lo que dieron, en cuanto a la entrega y hasta incluso a una cuestión de ejecución del partido. Lo cierto es que tal vez Gimnasia no encontró al rival en el momento que lo encontró Newell's, ¿no? Un Unión que es un equipo que está en un nivel más alto de confianza que este River, que la condición local de visitante influye mucho, pero bueno, creo que Gimnasia ayer, que incluso hasta estuvo en peligro por el error de Nazareno Araza, de que River se lo empate y lo dejara a Gimnasia dubitativo nuevamente. Pero bueno, a veces la diferencia entre ganar y perder en el fútbol es ínfima, son detalles, e incluso por todo eso del fútbol, que es tan ilógico, tan parejo y tan cambiante, Newell's tiene chances de que una historia que pinta para ser negra termine tal vez con un final de alivio, o no. Pero bueno, esto es fútbol y al fin y al cabo todo está por verse. Hasta aquí un poco el análisis. Creo que entre tantas pálidas, el partido de Valentino Acuña frente a Unión fue emocionante. Fue la verdad un partido de esos que muestran la calidad, ¿no? de un jugador que pinta para ser distinto y que la verdad, por lo que mostró el otro día, por el contexto, por lo que significaba para Newell's y sigue significando estos partidos para Newell's, se ha puesto el equipo al hombro, ganó duelos, trabó. Muchas veces uno lo ve a Acuña y no pareciera un jugador que uno lo vea físico, pero tiene todo.
tiene todo y se ha hecho cargo de una situación muy compleja, hizo jugar a sus compañeros, Newell jugó, cuando mejor jugó fue cuando tuvo Acuña en cancha, y bueno, realmente, y acá sí, ¿no? Uno puede mirar para atrás en esto de la película, tal vez con más y mejores minutos de Acuña en el ciclo Fabiani, tal vez bueno, hubiese sido distinto el cierre del ciclo de Fabiani, y tal vez Acuña llegaría a esta situación tan crítica de Newell's con más partidos en primera y por ende con un mayor bagaje, ¿no? Porque la sensación con Acuña es que mientras más minutos sume y más partidos tenga, mejor va a jugar. El tema es que, bueno, no sé si ya Newell's tiene el tiempo. Claramente no. Y es una lástima porque, bueno, realmente demostró el otro día Acuña jugando en donde juega en la selección. Hizo un partido completo. Y bueno, no es tapa de diario, no es tema de conversación porque Newell's perdió y porque está muy complicado. Pero hay que destacar a Valentino Acuña, como destacamos también nuevamente a Ángel Di María en su partido frente a Instituto, las figuras, creo yo, de los rosarinos en esta fecha. Newell's y una final en el Tomás Adolfo Ducó el próximo sábado. Y bueno, eso es lo que dejó un poco el análisis de esta fecha 14. ¿Qué pasó? Muchas gracias a ustedes que están del otro lado por la bola que le dan a los videos, por verlos, por tomarse un tiempo. Es largo, es cierto, a veces se hacen un poco largos los análisis, pero bueno, me gusta analizar un poco despegado de lo que son las sensaciones de los partidos, con tiempo, y poder hablar realmente de todas las cosas que a veces por ahí en las transmisiones, los programas y la vorágine del día a día no hay tiempo, ¿no? para poder hablar y reflexionar. Por eso a veces salen largos los videos, un poco más de lo normal, pero que ustedes acompañen escuchando y poniendo el oído, poniendo los ojos y también a veces comentando y dándome sus opiniones y que podamos intercambiar, que creo yo que siempre es sano, porque bueno, el fútbol, más allá de que hoy tal vez está mostrando dos caras muy distintas para los dos equipos de la ciudad, bueno, el fútbol sigue siendo fútbol y nunca hay un argumento bueno para no debatir. Hasta acá un poco el resumen de lo que fue la fecha 14, lo que vi, lo que me pareció, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Espero que les haya gustado. Y bueno, hasta la próxima fecha, hasta el próximo blog, acá en este blog de la fecha 14, en mi canal. Gracias.